Y ahora, la meditación de la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar un poco de la fe bíblica. Esa fe bíblica basada en el conocimiento doctrinal de la Biblia. Sí, la Biblia dice que para que todos lleguemos a la unidad de la fe. Entonces, cuando la Biblia habla en esos términos, para que todos lleguemos a la unidad de la fe, esa palabra fe ahí en ese texto y en ese contexto, que está en Efesios capítulo 4, versículo 13, si no estoy mal, dice que para que todos lleguemos a la unidad de la fe, pero en el versículo 14 dice para que no seamos niños fluctuantes, para que no seamos llevados por cualquier corriente de doctrina. Entonces, en el versículo 13 de Efesios, cuando dice para que todos lleguemos a la unidad de la fe, esa palabra fe puede ir en dos direcciones y ambas van correlacionadas, van de la mano. Se refiere a las doctrinas de la Biblia y se refiere, por supuesto, a mi fe. Mi fe que está puesta en el objeto correcto. En este caso, el objeto correcto de mi fe es el Señor Jesucristo. Entonces, como ambas van de la mano y están correlacionadas, yo no puedo sustentar mi fe en un vacío doctrinal. Entonces, por eso todos tenemos que llegar a la unidad de la fe. Sí, porque mi fe está sustentada en la doctrina bíblica, en la fe. Mi fe bíblica está sustentada en lo que me enseña la Biblia. La gente dice tenga fe, pero entonces no saben qué es la fe en sí, porque cuando te dicen a veces tenga fe, es como decir tenga fe en la fe en sí misma, la fe en sí misma, en otras palabras. Entonces, en este caso, mi fe está basada en un conocimiento doctrinal, o sea, está basada en Jesucristo el Señor. Mi fe no puede moverse de ahí. Yo no puedo tener fe ni siquiera en mí mismo porque yo no he hecho nada para que las cosas se den, se hagan, mi salvación se produzca. Lo único que yo hago es poder venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Después de que el Señor produce en mi vida incluso la fe para que yo me pueda acercar al Señor. Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. No dice cuando fuere viejo, dice aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Por qué? Porque por el camino pueden pasar muchas cosas. Entonces el niño tiene una inocencia, el niño aprende rápido. Por eso el Señor nos dice a nosotros en su palabra que ojalá fuéramos como niños para entrar al reino de los cielos. La inocencia, el niño cree todo, el niño es espontáneo, el niño no tiene prejuicios, el niño no tiene problemas en ese sentido. Por eso el Señor dice, instruye al niño en su camino. La palabra camino en el contenido original del hebreo hace referencia a la conducta, y eso pues a mí me da una visión bastante amplia de qué es instruir al niño de acuerdo a su conducta, o más bien de acuerdo a su camino, como dice la Biblia. ¿Y por qué de acuerdo a su camino y por qué de acuerdo a su conducta? Bueno, porque la conducta de un ser humano va transformándose de año en año. Por eso la misma psicología o la misma ciencia habla de el prenatal, la niñez, la adolescencia, la preadolescencia, el joven adulto. Ese es el camino. O sea, el niño que no ha nacido, el médico le dice por favor estimulen al niño para que el niño se sienta ahí bendecido, que le ponga la linternita, que le ponga música, que le hable bonito. Esa es la etapa prenatal. Viene ya la etapa que va hasta la niñez, que más o menos se calculan 7 años más o menos calculan. Entonces, sin embargo, hay una etapa diferente que va de 1 a 3 años.
hay otra etapa que va de 3 a 5 años y hay otra etapa que va de 5 a 7, 8 años. Ya después se dice que el niño entra en una etapa de la preadolescencia. No se sabe si quiere estar con los grandes o quiere estar con los niños. Pero a esas etapas es que se refiere la palabra camino aquí. Entonces, ¿cómo le dirías tú a un niño que no ha nacido que Dios existe? ¿Cómo le dirías a un niño que está en pecho, que está ahora empezando a formarse físicamente? ¿Cómo le dirías tú que Dios existe? Que Dios es. Por eso a nuestros maestros de escuela dominical nosotros los entrenamos para que de acuerdo a la edad del niño ellos puedan dar la clase sabiendo cuánto tiempo pueden dedicarle a un niño. Entonces un niño entre 1 y 3 años solo tiene 5 minuticos. Un niño de entre 5 y de entre 3 y 5 años o 7 años tiene hasta 10 minutos de atención. Por eso la enseñanza, lo que tú hagas en esos 10 minutos, pero aquí en este caso no es para el maestro de escuela dominical, sino es para el padre. Instruye al niño en su camino, o sea, tú debes tener un conocimiento claro de cómo es la conducta de tu hijo en esos años. Por eso yo les decía ayer que a nosotros Dios nos entrega a los hijos, pero el único manual que nos entrega es la Biblia. No nos entrega el manual, no, si se porta de esta manera haga esto, lo mismo con los esposos y las esposas en el matrimonio. No, entonces instruye al niño de acuerdo a la conducta, de acuerdo a los años que va transcurriendo. O sea, mire cómo es su capacidad cerebral, cognitiva, de aprendizaje. Bueno, les cuento que mi nieto antes de cumplir los 5 años, él aprendió los números. Sí, aprendió a contar. De hecho, tenía 5 años y se sabía las tablas de multiplicar hasta el 12. ¿Y quién se las enseñó? Nadie. ¿Cómo las aprendió? Casualmente descubrimos que la mamá le gustaba jugar dominó y le gustaba jugar parqués ahí con la tía. Pues él aprendió a jugar parqués y aprendió a jugar dominó y contaba las fichas y aprendió a numerar, a contar las fichas. Porque la capacidad que ellos tienen. Pero la idea es instrúyelo de acuerdo a su conducta, a su edad. ¿Cómo le dirías tú a un niño de 1 a 3 años, que es la etapa más difícil y donde los psicólogos dicen que en esa etapa de 1 a 3 años es donde a veces adquieren comportamientos de gustos sexuales? Sí, porque no hay ideología de género, eso no existe. Eso es algo que se inventaron aquí como para algo, ¿no? Sí, para que eso le den una política y le den todo eso, pero realmente lo que hay es gustos sexuales, eso es lo que hay, pero el niño puede estar adquiriendo esos comportamientos, por eso es que él no se acuerda, por eso es que a veces la pelea nació, se hizo. Entonces ahí es cuando los padres deben tener más cuidado y ellos necesitan un patrón, ver a papito, ver a mamita, verlos ahí, y a veces ellos adquieren eso. Eso es lo que dicen los psicólogos. Entonces instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo él se seguirá acordando de que tú le enseñaste de que Dios existe. No es que él se memorice una cantidad de textos bíblicos. Bueno, hoy la tarea es aprenderse el Salmo 119. Aunque eso no suena mal, allá en San Calixto había un jovencito, un niño pequeño, estaba pequeño todavía cuando yo llegué, él se memorizaba los salmos y los recitaba allá en el altar, completicos se los memorizaba y los recitaba. Bueno, eso no está mal, pero la idea es la instrucción. Vea, papito, cuando no haya fe, venga, vamos a orar. Cuando no haya dinero, venga, vamos a depender del Señor. Que cuando hay un problema lo vean orando, lo vean leyendo la Biblia. Eso es instruir al niño en su camino. Que hay que enseñarlo a ayunar, sí, no a ponerlo a aguantar hambre. Bueno, ¿para qué es el ayuno? Le vas a contestar, ¿por qué vas tanto a culto, papá? Bueno, te voy a enseñar porque voy tanto a culto.
resulta que pasó esto, yo era como el pueblo de Israel, resulta de que a mí me gobernaba un faraón, que en este caso era como era el diablo, y estaba como absorbido por la mundanalidad, que en este caso es Egipto, pero un día Dios con su mano poderosa, su brazo extendido a través del evangelio, me libertó de las garras del pecado, del infierno y de la muerte, como dice la Biblia. Por eso estoy muy agradecido con Dios, y este momentico que me queda aquí me sirve para venir a engrandecer al Rey del universo. Pero si tú no le explicas, no tienes que ser específico, es que yo era esto, yo era aquello, no tienes que ser específico, pero sí tienes que decirle a tu hijo que por favor, estoy en culto por esto y por esto y por esto. Entonces, qué bueno que nuestros hijos sepan, ¿no? Porque a veces, ay, tanto culto, mi papá no se cansa, ¿será que no se cansa? Nosotros íbamos todos los días. Claro que para nosotros ir a la iglesia eso era una celebración todos los días íbamos. Cuando nos convertimos al Señor, pues automáticamente nos recibieron en el instituto bíblico. Entonces, como la iglesia donde daban el instituto bíblico tenía un patio grande, bueno, mis hijas les llevábamos lonche, o a veces comprábamos lonche por ahí y la pasaban ahí divirtiéndose con los demás niños, jugando. Los hermanos llevaban sus niños y se quedaban ahí. Ya el martes pues íbamos al culto, el miércoles nos íbamos por allá para culto de barrios y nos íbamos a pie y caminábamos, íbamos al parque. Lo mismo pasaba el domingo, después de que salíamos del culto nos íbamos a una cancha, jugábamos. Entonces no solamente era eso, era aparte de que era edificante, pues era una diversión. Había un espacio para los muchachos, a veces sacábamos la ida al parque y todo eso. Bueno, eso era una tremenda bendición. Mi hijo, cuando nació mi hijo, la menor tenía 10 años, entonces él se gastó como unos 4 paseadores por lo menos. Camine, no había carro, no había moto, camine. Entonces como él se cansaba mucho, ay, estoy cansado. Lo mismo mientras a veces estoy cansado, entonces tocaba cargarlas en paseador. Dice 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 3 al 5, estamos hablando de la fe bíblica y sobre todo la fe que tú le vas a sembrar a tus hijos. Doy gracias a Dios, dice el apóstol Pablo, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. ¿Cuál es el principio? Hay que orar constantemente. Ese noche y día, pues el apóstol Pablo quizás literalmente lo aplicaba en ciertas ocasiones, pero también es cierto de que lo que quiere dar a entender es que hay que orar constantemente, hay que sacar el tiempo para orar. Deseando verte, dice el versículo 4, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Oiga, qué bendición, la fe no fingida. ¿Dónde aprendió esa fe? Pues en el Antiguo Testamento, hasta ese momento todavía no estaba la Biblia completa. La fe no fingida que hay en ti, la cual primero en tu abuela Loida, de a dónde es como si transportaran la fe de la abuela a los nietos, y tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. O sea, ese par de mujeres tuvieron una fe inquebrantable. ¿En quién tuvieron una fe? No en la Biblia en sí misma, pero sí, la Biblia me produce porque me da la doctrina para yo creer, pero es la fe en el único que podía salvarlas, rescatarlas, ayudarlas, sustentarlas. Es la fe en Jesucristo. Pero a veces nos quejamos tanto cuando hay una dificultad y le echamos la culpa. Hay padres que se han dedicado incluso al llegar del culto a hablar mal de los demás hermanos, a reírse del culto, a veces a burlarse, una cantidad de cosas. Y eso le están sembrando a sus hijos. Y yo conozco un par de muchachos, unos cuantos, que no han llegado al evangelio por culpa de sus mismos padres. Porque es que no reconocemos que en la iglesia no somos perfectos. En la iglesia es como un hospital. Ahí llegamos a buscar la fe, el ánimo, que los hermanos oren, que Dios nos ayude, buscar la palabra. Entonces, como somos seres humanos, pues nos equivocamos a veces.
Sí, pero a veces el problema es que no le enseñamos eso a nuestros hijos. Entonces lo que hacemos es hablar mal del hermano, burlarnos del culto, y qué tal, y qué fulano, y nuestros hijos van viendo eso, y entonces ellos van relacionando la hipocresía con eso, y a la final conozco un par de muchachos, muchos muchachos, que no están en el Señor porque sus padres hicieron eso desde un comienzo. Hermano, es cierto, aquí nadie es perfecto. Eso tienes que enseñárselo a sus hijos. Tienes que enseñarles que en la iglesia vamos a recibir la palabra. Sí, vea, había una hermana por allá en X país de la constelación Y, una hermana que no hacía sino hablar mal del pastor y hablar mal del culto y hablar mal de esto. Tanto que hizo que sus hijos y su esposo no volvieran a la iglesia, porque dele que dele al asunto. Un día su hijo mayor se enfermó de muerte. Ella sí siguió viniendo, pero su hijo mayor, que estaba apartado, se descarrió totalmente. Se enfermó de muerte. Entonces ella se le acerca y le dice: papito, si quiere yo le traigo al pastor, yo he visto cómo Dios lo usa. Y ¿sabe qué fue la respuesta? Dijo: ¿sabe qué, mamá? Déjeme morir en paz, porque si el pastor es todo lo que usted dice, yo no quiero verlo por acá. Entonces, hermano, enséñele a su hijo, enséñele a sus hijos de que es cierto, aquí no somos perfectos, aquí somos, como dijo alguien, somos una manada de hipócritas. Y yo le digo a la gente: bueno, hay otro puesto para usted, no se preocupe, ahí hay otro para eso, porque es verdad, hermano. A veces practicamos la hipocresía. ¿Por qué? Porque con Dios a veces somos unos en una parte y a veces somos otros. Eso es hipocresía, sea cual fuere. A veces nos toca pedirle perdón al Señor por esa hipocresía, porque realmente a veces somos así. Pero fíjese que esta fe que no era fingida, se la transmitieron a Timoteo, un muchacho. Quizás Pablo tenía sus preocupaciones con él porque él era enfermo, a veces tenía sus problemas estomacales, problemas que no se sabe de qué índole, pero Pablo pues le dio un remedio como casero para que aliviara un poco ese malestar. Entonces, doy gracias al Señor por usted, Timoteo, y sobre todo por la fe que tenía esa abuela y esa madre. Pero a veces las abuelas se dedican porque es que uno de abuelo tiene otro problema. Uno a veces es muy metiche. Me disculpan los abuelos, ¿no? Me disculpan los abuelos. Pero uno a veces sí, uno quiere hacer con los nietos lo que no hizo con los hijos. Y uno tiene ese problema. Que Dios nos ayude, que Dios te ayude, abuelo, y los que van a ser abuelos, pero uno tiene que aprender a ubicarse. La fe no fingida que había en Loida y que había en Eunice fue transmitida a Timoteo. Timoteo parece ser que era hijo de una madre hebrea, pero creo que su padre era un gentil, era un romano. Sin embargo, fíjese que la abuela le dio la enseñanza a la abuela y la hija. Pero hay abuelas que a veces se dedican. Bueno, no quiero decir el resto para no meterme en problemas con las abuelas, ¿no? Pero la sociedad, el mundo, no los de la iglesia, ellos dependen de las teorías, de las ideologías de los hombres. Y por eso allá cada uno elige su propia moralidad. Elige la moralidad que la familia va a tener. Pero nosotros los cristianos, los que creemos en Cristo, le hemos entregado la vida al Señor, hemos venido a Cristo en arrepentimiento y fe. ¿Qué significa esa palabra arrepentimiento? Pues que nos hemos divorciado del mundo y ahora estamos casados con un marido que vale la pena, como dice Romanos 7, estamos casados con Cristo. Los cristianos tenemos la obligación de que todos los miembros de la familia vivan bíblicamente. Ahí es donde nosotros empezamos a ejercer un rol como de profetas. El profeta representa a Dios, el profeta pone límites, el profeta enseña la palabra.
trae la palabra de Dios en su boca. No una palabra de desastre, ¿no? Sino porque, esa es la otra, porque a veces somos tan profetas del desastre, todo es negativo, en esta iglesia se va a acabar, en esta iglesia no hay amor, en esta iglesia... Oye, a veces uno como que los escucha por ahí, ¿no? Bueno, en este caso, que no sea el caso, como digo yo. Entonces tenemos la obligación de que nuestra familia viva bíblicamente y es nuestro deber prepararnos, entrenarnos, ser disciplinados, manejar los proyectos sistemáticos de aprendizaje para transmitir nuestros valores sabiamente. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿De qué manera lo voy a hacer? Algunos cristianos no estamos cumpliendo con esa orden de Dios de transmitir la fe a la próxima generación que viene. ¿Se acuerda por allá de Jueces 2? Que dice que esa generación no conoció al Señor. ¿Por qué? Porque la generación estaba tan ocupada de pronto en las plataformas digitales, en Netflix, mucho entretenimiento, entonces estaban ocupados, y dice Jueces 2 que esa generación, hubo una generación que no conoció al Señor que los rescató allá de Egipto. Por eso, hermano, dile a tu hijo por qué vas al culto, y como resultado la forma que Dios diseñó no está funcionando en la familia, no está siendo traspasada, y los matrimonios jóvenes hoy tienen serias dificultades. ¿Por qué? Porque su mentalidad estaba influenciada por el humanismo. ¿Y qué es el humanismo? Eso es lo que realmente se llama satanismo. ¿Por qué? Porque es que eso es una doctrina que viene desde el huerto del Edén. ¿Qué fue lo que les dijo? Vea, quiten a Dios, independícese a Dios, les dijo el diablo a nuestros primeros padres, y sean ustedes dioses de usted mismo. Ese es el satanismo, ese es el humanismo. Ustedes son dioses de usted mismo, de su destino. Ustedes no necesitan a Dios, independícese. Eso es lo que estamos viendo en estas tendencias modernas. ¿Usted por qué cree que ha surgido tanto la teología liberal? Porque está llevando a la gente, el primer objetivo de la teología liberal es llevar a la gente a que no crea en el Antiguo Testamento. Y por eso surgen expositores, incluso en las redes digitales, expositores enseñando la Biblia. Hay un canal que se llama La Biblia sin mitos. Pero resulta que ese señor lo que practica la teología liberal, y ese señor lo que hace es enseñar la Biblia de manera académica. No hay ninguna fe por ahí, no aparece Cristo por ahí en ninguna parte. Se enseña la Biblia como cualquier otro libro. No, la Biblia es un libro de fe. A los cristianos nos ha dado resultado. Estamos convencidos que la palabra de Dios se tardó en inspirarlos, pero nos llegó la palabra y nosotros tenemos que transmitir esos mismos valores. Pero lamentablemente incluso muchos cristianos se están dejando influenciar por el humanismo, y el humanismo no encaja con las lógicas que la palabra nos da. La palabra, como tiene valores absolutos, a veces las lógicas de la palabra son restrictivas. Entonces, como eso no encaja en el humanismo, porque el humanismo hay que darle rienda suelta a lo que tú sientas, porque lo que tú sientas es lo que debes vivir, y lo que tú sientas es lo que debes practicar. Entonces, ahí hay gente que se cree conejo, entonces quiere ser un conejo. Hay gente que se cree un árbol y quiere ser un árbol. De hecho, se han hecho mutaciones en su parte física. Algunos se han mandado a poner, a quitar la nariz, se han mandado a cortar la lengua, los lóbulos de las orejas, se han mandado a hacer cosas en las manos, etcétera, porque se sienten así. Y como el humanismo lo que le enseña al ser humano es: usted es dueño de su cuerpo, de su vida, tú puedes hacer con tu cuerpo lo que se te dé la gana. Eso es satanismo, o eso es humanismo, en otras palabras. Y la vida de restricción moral sí la enseña la Biblia, y esa vida de restricción moral, porque está enmarcada en los valores absolutos, entonces no encaja con las exageradas libertades
que otorga todo lo que se llama el humanismo, progresismo, etcétera, etcétera. Claro que tenemos otro problema también, y por eso es que tenemos la parte del liberalismo. ¿Y qué es el liberalismo? Hablándolo políticamente, es capitalismo salvaje, es esclavizar al pobre, y tenemos esa otra contradicción. Entonces, eso también enmarca algunas filosofías y crea algunos caos en la sociedad, porque aquí lo importante es el dinero, es la plata. Aquí hay que poner, aquí hay que explotar, aquí hay que empobrecer, aquí. Esa es la idea del capitalismo salvaje, y se han creado sociedades basándose en eso. Y hermanos, sociedades terribles que usted no se imagina, pero detrás de la mayoría de los políticos, casi el 80% viene eso. Entonces, por eso ellos se olvidan de las partes sociales, se les olvida que el Estado puede aportar socialmente mucho, y entonces lo que hacen es crear políticas para manipular la gente y todas esas cosas. Yo sé que esto suena complicado, pero así es que está funcionando este mundo, y estamos cayendo en esa trampa. Cuando no es la una, es la otra. Sí, cuando no es la una, es la otra. El capitalismo de la Biblia enseña que el rico debe amar al pobre. El capitalismo de la Biblia enseña que, como hacían los israelitas en el Antiguo Testamento, que la gente a veces se hipotecaba. La Biblia le llama esclavizarse, pero a los 7 años tenían que devolverle sus tierras y devolverle todo eso. Eso no ocurre en este capitalismo moderno. No, ni por ningún lado ocurre todo eso. Por eso Carlos Marx, que era de la Biblia, en parte de su teoría marxista, que no del todo es mala, por eso no lo enseñan en los colegios, porque igual eso no les conviene. De todos modos, sale de la Biblia, porque resulta de que Carlos Marx era cristiano hasta que él quiso apoyarse en la iglesia, pero la iglesia no era política, era apolítica. La iglesia debe ser apolítica. Entonces ahí es donde él saca su famosa frase: la religión es el opio del pueblo. Los voy a dejar hasta aquí. Vamos a dejar otro pedacito para mañana. Se nos acabó el tiempo, pero lo que le estoy dando a entender, hermano, es que la Biblia, si tiene una fe, esa fe debemos transmitirla como la transmitió estas dos mujeres a su hijo y su nieto, en este caso a Timoteo. La pregunta es, para que todos lleguemos a la unidad de la fe, yo le pregunto, ¿su fe está sustentada en las doctrinas de la Biblia? ¿O simplemente está sustentada en lo que tú sientes? Porque a veces tenemos ese error. Ay, es que hoy no sentí a Dios. Dios no está contigo porque tú lo sientas o no lo sientas. A veces lo que queremos decir es que ese día no recibí una descarga emocional, entonces yo digo que Dios no lo sentí. Pero Dios no vive de descargas emocionales. Que a veces nosotros estamos bien es otra cosa, otras veces no estamos tan bien, pero así estés bien o estés mal, Dios siempre va a estar contigo, porque el mismo apóstol Pablo nos enseña eso. Allá en Gálatas 2:20 dice: cuando ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué bueno poder hacer un compromiso en esta mañana y poder decir: Señor, no quiero actuar con hipocresía, quiero mostrar mi fe con mis palabras, con mis acciones, que mis hijos aprendan, que yo pueda aprender, que todos aquí podamos aprender de cómo transmitir esta fe a nuestros propios hijos. Y bueno, que sea Dios ayudándonos en esta mañana, y que sea Dios ayudándonos a poner en práctica esta palabra. En la mañana alzo mi voz y elevo mi alabanza al Creador del universo, en Él tengo mi confianza. Por su gracia y por su amor, hoy estamos estrenando
misericordia de Dios, la que estamos disfrutando. Es el tiempo más bonito, el cual podemos disfrutar. Sale el sol en la mañana, de las aves se oye el trinar. Es el tiempo de la gracia que el Señor nos regaló, para que todos disfrutemos y adoremos al Señor. En la tarde cuando miro ese lindo anochecer, las estrellas y la luna hechos por tu gran poder. El cielo cuenta su gloria, esa magna creación. La entregaste al ser humano, por su gracia y por su amor. Es el tiempo más bonito, el cual podemos disfrutar. Sale el sol en la mañana, de las aves se oye el trinar. Es el tiempo de la gracia que el Señor nos regaló, para que todos disfrutemos y adoremos al Señor. Para que hoy todos disfrutemos y adoremos al Señor. Para que hoy todos disfrutemos y adoremos al Señor. En la tarde cuando miro ese lindo anochecer, las estrellas y la luna hechos por tu gran poder. El cielo cuenta su gloria, esa magna creación. La entregaste al ser humano, por su gracia y por su amor. Es el tiempo más bonito, el cual podemos disfrutar. Sale el sol en la mañana.